Capítulo 471. Entiérranos juntos. Xiao Dong había creado sin ayuda este día especial. Más tarde, cuando Internet se desarrolló aún más, muchas personas incluso llamaron a Mu Jingse su futura suegra. Debido a que Little Bei era la hija de la nación, Mu Jingse fue llamada la madre de la nación durante mucho tiempo. Esto se debió a que, al igual que Xiao Dong, Little Bei siempre hablaba de su madre. Además, gracias a Xiao Xi, Xiao Nan y Xiao Wu, la madre de la nación estuvo a la altura de su nombre. A medida que Xiao Dong y Xiao Xi crecieron, se volvieron cada vez más guapos. Por lo tanto, Mu Jingse se convirtió en la suegra de todo el país. Todo esto pasaría más tarde. Mu Jingse no esperaba que la decisión que tomó Xiao Dong en su cumpleaños afectara tanto el futuro, y en un futuro cercano, incluso crearía el 11-11 de este mundo por adelantado. En la era moderna, el 11-11 fue inicialmente el día del soltero, pero más tarde se convirtió en un festival de compras y ya nadie lo recordaba como el día del soltero. En este mundo, debido a Xiao Dong, Jingse 1 también se había convertido en un día de compras con descuento a nivel nacional, y eventualmente incluso se extendió al extranjero desde China. Más tarde, incluso la gente en el extranjero supo que se trataba de un festival de compras. Al principio, Xiao Dong no pensó tan lejos. Realmente estaba celebrando el cumpleaños de su madre. Aunque no había pensado tanto en el futuro, causar tal revuelo no estaba mal. Era como si el mundo entero estuviera celebrando el cumpleaños de Mu Jingse. La conmoción de ese día hizo que Xiao Qiai, su padre, se sintiera gratificado. Sintió que Mu Jingse definitivamente sería feliz, pero también se sintió un poco impotente. Incluso ahora, todavía no tenía mucha presencia. Aunque el mundo exterior sabía que todavía estaba vivo, permaneció transparente, mientras que todos sabían sobre Mu Jingse. Xiao Qiai estaba acostumbrado. No esperaba que después de 2 años, Xiao Dong le daría un gran regalo. Una marca llamada GoDaddy. Ese fue un nuevo campo en el que se involucró Xiao Dong. Quería ingresar a la industria de fabricación de vehículos militares. Para él, el automóvil más estable y seguro en el que había viajado era el automóvil de su padre, por lo que llamó a la marca GoDaddy. Entre otras marcas de automóviles, la marca GoDaddy estaba un poco fuera de lugar. Sin embargo, logró abrirse camino a través de la calidad y los buenos precios. Más tarde, GoDaddy también se convirtió en una marca con la que todos estaban familiarizados. Lo que tenía mamá, también quería que lo tuviera papá. Xiao Dong no quería ser demasiado parcial, por lo que le dio a Xiao Qiai el mismo trato. Por lo tanto, en el cumpleaños de Xiao Qiai, la marca GoDaddy ofreció un descuento. Sin embargo, con el día de descuento de Jingse por delante, el efecto del descuento de esta marca fue insignificante. Más personas sabían sobre el descuento en Jingse, por lo que todavía estaban acostumbrados a hacer sus compras en el cumpleaños de Jingse. El descuento de cumpleaños de Xiao Qiai duró 2 años, pero no causó mucho revuelo. Más tarde, Xiao Qiai tomó la iniciativa de dejarlo y le pidió a Xiao Dong que fusionara las actividades de descuento y las celebrara en el cumpleaños de Jingse. Debido a los descuentos, el tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado décadas. Durante las últimas décadas, Mu Jingse había estado ocupado sin parar. Su carrera no se había detenido en absoluto. Además de estar ocupada, también llevó a Lisa Odi y Muten, así como a los niños, de viaje a varias partes del mundo. El tiempo pasó rápidamente, y Muten y Lisa Odi de cabello blanco fueron expulsados uno tras otro. Después de que los 2 ancianos fallecieran, Mu Jingse supo que ella sería la siguiente. Ella envejeció lentamente hasta que falleció. Mu Jingse se había sentido mal desde antes del año nuevo. Más tarde, tuvo la vaga sensación de que su tiempo también se acabaría pronto. Coincidentemente, pronto sería el aniversario de la muerte de Jibuan. Cuando Mu Jingse conoció por primera vez a la abuela materna de Jibuan y la escuchó decir esas palabras, solo se preguntó cómo podía suceder tal cosa. Pero ahora, de repente entendió. Algunas personas ciertamente lo sentirían antes de morir. Mu Jingse se había sentido letárgica anteriormente, pero el día del aniversario de la muerte de Jibuan, recuperó su energía y se vistió de manera presentable, convirtiéndose en una elegante anciana para presentar sus respetos. Lisa Odi ya no estaba, pero no había dejado de quemar papel moneda. Sin embargo, el papel amarillo se había convertido en dinero infernal 2, que tenía una denominación particularmente alta. Aparte de eso, también había villas, autos e incluso modelos de teléfonos celulares. Quería que Ibuan tuviera lo que otros tenían, así que este año, además de quemar mucho papel moneda, también quemó estas cosas.
Al quemarlos, Mu se miró el rostro juvenil de Ji-Wuan en la lápida y no pudo evitar reírse. Me pregunto si sabes cómo usar teléfonos celulares y tabletas. ¿Realmente recibes estas cosas? Si las recibes, debes estar viviendo una vida cómoda. Wuan, ha pasado tanto tiempo. ¿Todavía me recuerdas? Puedes incluso reconocerme ahora que soy tan viejo. En este punto, Mu se animó. Aunque pueda ser vieja, soy una anciana elegante. Después de regañar durante mucho tiempo, Mu se finalmente dijo. Ji-Wuan, la promesa que hicimos en ese entonces aún se puede cumplir. No podía morir el mismo día, mes y año, pero podía morir el mismo día y mes. Eso también sería bueno. Después de que Mu se terminó de presentar sus respetos a Ji-Wuan, regresó a casa. Coincidentemente, toda la familia estaba presente, por lo que estaba bastante satisfecha. Cuando llegó a casa, no le quedaban fuerzas. La alta energía que acababa de experimentar había sido solo sus últimos momentos antes de la muerte. Xiaodong y el resto también se dieron cuenta de que algo andaba mal. Mu se sonrió cuando vio sus expresiones y llamó a los 5 niños. Está bien, ya son padres o incluso abuelos. No me miren así. Solo voy a buscar a su papá. Después de estar separados por tanto tiempo, finalmente nos vamos a encontrar. Deberías estar feliz por mí. Mu se sostuvo las manos de Xiaodong y Xiaowu. Pequeño Dong, Xiaowu, entiérrame con Ji-Wuan. Los ojos de Xiaowu estaban rojos. Mamá, ¿no puedes hacernos compañía un poco más? Suficiente. Es suficiente, he estado con ustedes 5 durante muchos años. Debería ir a buscarlo ahora. Mu se palmeó la mano de Xiaowu. Todos ustedes estarán bien. Tan pronto como terminó de hablar, dejó de respirar. Mu se fue con una sonrisa. Iba a buscar a Ji-Wuan. Xiao Qiai se enteró rápidamente de la muerte de Mu y corrió con su bastón, pero aún así no logró llegar a tiempo para verla por última vez. Este era su destino. Siempre estarían a un paso de distancia. Xiao Qiai escuchó los gritos que venían del interior y no entró. En cambio, se sentó afuera de la puerta aturdido. Finalmente obtuviste tu deseo. Puedes ir a buscar a Wuan ahora. Mu se había conseguido su deseo. En cuanto a él, no sabía a quién buscaría después de su muerte. Después de que Mu se fue, los 5 niños la enterraron a ella y a Ji-Wuan juntos, honrando su último deseo. Cuando eligieron el retrato del funeral, finalmente se decidieron por una foto de boda de su juventud. Al lado de Ji-Wuan, parecía muy compatible. Los 5 niños se adhirieron a las reglas y los enterraron juntos, con la esperanza de que Mu se realmente encontrara a Ji-Wuan. Después de que Xiaodong y el resto se fueron, Xiao Qiai vino con su bastón. Miró la foto de los dos en la lápida con una mirada complicada. Ji-Wuan, tengo que admitir que siempre te he tenido envidia. Xiao Qiai había envidiado a Ji-Wuan durante toda su vida porque Ji-Wuan siempre había vivido en el corazón de Mu Jingse. De principio a fin, nunca gané. Ji-Wuan, siempre he sido un perdedor. Estaba completamente derrotado. Tan pronto como terminó de hablar, sopló una ráfaga de viento, desordenando el cabello blanco de Xiao Qiai y no permitiéndole abrir los ojos. Era como si el viento estuviera respondiendo en nombre de Ji-Wuan, y fue una réplica fuerte en eso. Tenía envidia de Ji-Wuan, y Ji-Wuan también envidiaba a Xiao Qiai. Aunque Xiao Qiai estaba muy lejos, al menos había estado a su lado. Qué dicha debe haber sido verla envejecer. Las cosas más crueles del mundo eran la separación y la muerte. 1. El tercero de los 24 términos solares en el calendario chino tradicional, que también fue el cumpleaños de Mu Jingse. 2. Una forma de papel Jos impreso para parecerse a los billetes de banco de curso legal. Capítulo 472. Realmente vivo otra vez. Sabiendo que estaba muerta, Mu Jingse cerró los ojos. Se terminó. Sin embargo, ella no esperaba despertarse de nuevo. Al principio, pensó que había cometido un error garrafal y repitió el vergonzoso error de decir sus últimas palabras pero no morir. Aún así, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que algo era diferente. Esta no parecía ser la sala en la que había estado anteriormente. Al momento de su muerte, aunque su esposo ya había fallecido, ella había sido una triunfadora en la vida. Ella había llegado a la cima de la vida. Cuando fue hospitalizada, la ingresaron en una sola sala e incluso la atendió un legendario médico privado. Había pasado mucho tiempo desde que había visto un techo así. Mu se estaba atónito. ¿Dónde estaba ella ahora? ¿Había transmigrado de nuevo a través de una conexión perfecta?
Como Mu Ying se sentía curiosidad, de repente escuchó una voz que sonaba familiar y desconocida. Esta voz era realmente familiar, pero también desconocida porque no la había escuchado en décadas. Fue solo después de que ella reaccionó que lo encontró familiar. En ese momento, la voz murmuró y la regañó. ¿Qué clase de actitud es esta? Acabo de pedirte que cambies el nombre, pero lo haces parecer como si te fuera a matar. Mu Ying se pensó por un momento antes de finalmente recordar quién era. ¿No era este Xiao Shiliu 1? Xiao Shiliu ocupaba el puesto 16 en el orfanato, donde la había criado antes de transmigrar. Fue Xiao Shiliu quien le recomendó la novela dulce y cariñosa que había estado leyendo antes de transmigrar. ¿Entonces ella había transmigrado de nuevo? Eso no podría ser correcto. Ella había tenido un accidente automovilístico en ese entonces, y había sido muy serio. La sangre había corrido por todo el suelo, por lo que, por derecho, no debería haberse salvado en absoluto. ¿Por qué se había vuelto a despertar? ¿Podría haberse salvado? Mientras Mu Ying se estaba digiriendo las noticias, Xiao Shiliu finalmente se dio cuenta de que estaba despierta. Hermana, estás despierta. Eso es genial. Doctor, mi hermana está despierta. Luego, hubo una serie de chequeos. Mu Ying se escuchó a todos y volvió a mirarse las manos. Incluso tomó un teléfono celular desconocido y vio su propio reflejo. Ella realmente había regresado a la era moderna. Ella había sido salvada. Los exámenes preliminares muestran que estás bien. Solo tienes que recuperarte adecuadamente. Gracias. Xiao Shiliu hizo una reverencia y agradeció al médico antes de preguntar. ¿Dónde está el médico tratante de mi hermana, el Dr. He? El Dr. He está realizando una cirugía. Le informaremos cuando haya terminado. Está bien, gracias. Gracias. Cuando Mu Ying se escuchó su conversación, suspiró. He, qué bonito apellido. Qué casualidad. El médico que la había salvado también se llamaba He. Hermana, me asustaste hasta la muerte. No te despertaste durante más de un mes. Pensé que realmente te convertirías en un vegetal. Afortunadamente, te despertaste de nuevo. Xiao Shiliu miró a Mu Yingse y sintió que parecía un poco aturdida. Hermana, ¿estás bien? ¿Fue esto un efecto secundario de la operación? Estoy bien. Simplemente no pensé que sobreviviría. Tampoco esperaba que sobrevivieras, hermana. Todo gracias al Dr. He. Originalmente pensamos que no podías salvarte, así que no esperábamos que al final te resucitara con éxito. Xiao Shiliu le dijo a Mu Yingse que se había sometido a una cirugía durante más de 10 horas. Mu Yingse suspiró cuando escuchó eso. La gente común ni siquiera podía soportar trabajar en un escritorio durante más de 10 horas, y mucho menos estar en la sala de operaciones. Cuando venga este Dr. He, tengo que agradecerle adecuadamente. Mu Yingse no esperaba despertarse en la era moderna. Había pensado que estaba más muerta que muerta. Era bueno que se hubiera despertado en la era moderna. Como todavía podía recordar a Ji Wuan, probablemente significaba que no había bebido la sopa de la anciana Meng 2. Sin embargo, ¿podría encontrar a Ji Wuan en la era moderna? ¿Podría ser real lo de destinado a 3 vidas de matrimonio? Mientras Mu Ying se estaba pensando, escuchó la voz enojada de Xiao Shiliu. Este autor realmente se atrevió a replicar. ¿Autor? Al ver la extraña mirada de Mu Yingse, Xiao Shiliu dijo rápidamente. La autora del libro del que te hablé anteriormente. Usó tu nombre y te convirtió en un personaje de mala calidad. Esta autora es buena en todo lo demás, pero su elección de nombres no es buena. ¿Por qué tuvo que darle un nombre tan maravilloso a un personaje tan basura? El personaje no solo hizo el ridículo al imitar y molestar a la protagonista femenina, pero incluso llamó a la puerta de su cuñado menor en medio de la noche. También murió de una muerte miserable. No hablemos de esto. Lo que más no soporto es que la autora escribió que ella no es buena con los niños. Eres tan amable y nos has criado a muchos de nosotros. Eres la mejor hermana mayor. No, tengo que pedirle que lo cambie. No le pediré que cambie la trama, pero tengo que hacer que cambie el nombre. No puedo aceptar que demonice a Mu Yingse de esta manera. Cuando Mu Yingse se enteró de este complot, instantáneamente se llenó de emociones. Mientras miraba a Xiao Shiliu, no sabía si reír o llorar. Está bien, no le pongas las cosas difíciles a la autora. Hay muchas personas con el mismo nombre y apellido en el mundo. No puedes simplemente quitarle el derecho a la autora a nombrar a sus personajes.
Xiao Shiliu se sentía indignada en nombre de Mu Jingse, pero la autora definitivamente se quedaría sin palabras si escuchara una objeción tan irrazonable. ¿Cuál fue el punto de elegir el nombre de un personaje basura? El autor, naturalmente, no querría cambiarlo. En su opinión, Xiao Shiliu estaba siendo completamente irrazonable. Pero no me gusta ver un personaje con tu nombre escrito de una manera tan terrible. Por eso Xiao Shiliu había estado publicando reseñas todos los días. Cada vez que la autora eliminó su reseña, continuó publicando. Después de haber publicado durante más de un mes, la autora finalmente no pudo soportarlo más y terminó respondiendo. Sabiendo que Xiao Shiliu la estaba protegiendo, Mu Jing se tomó su mano. No te enojes. Está bien. Ella puede escribir lo que quiera. No importa porque no soy ese tipo de persona. Si no te gusta, simplemente no leas el libro en el futuro. Tampoco es fácil ser autor. Mu Jing se sintió que tal vez fue porque el autor lo había escrito de esa manera y ella y el ficticio Mu Jingse tenían el mismo nombre y apellido que ella había podido transmigrar a la novela. Esa había sido una experiencia agradable. Por eso, conoció a Jibuan, los 5 niños, Lisa Odi y el resto y se le permitió vivir una vida sin remordimientos. Consoló a Xiao Shiliu con voz suave, y este último finalmente dejó de insistir en esto. Sin embargo, miró a Mu Jingse, sintiéndose un poco extraña. Hermana, siento que has cambiado mucho. Eso era seguro. Después de todo, había pasado por una vida adicional. Quizás ahora emitía la vibra de una persona mayor. Mu Jing se dejó escapar un suspiro de alivio. Ya morí una vez. Por supuesto que he cambiado. Fue fácil encontrar una razón en el acto. Xiao Shiliu asintió. Eso es cierto. Xiao Shiliu felizmente informó a sus otros hermanos de esta buena noticia, y acordaron venir a visitar a Mu Jingse después del trabajo. Durante este periodo, se turnaron para cuidar a Mu Jingse. Xiao Shiliu se mantuvo ocupada cuidando a Mu Jingse. Cuando Mu Jingse vio esto, no pudo evitar pensar en los 5 niños. Estaba bastante satisfecha y los echaba de menos. Shiliu, siento molestarte. ¿Qué tipo de problema es este? Hermana, nos cuidaste mucho en el pasado. Lo que he hecho no es nada. Después de comer las gachas y preguntarle al médico, se arregló y finalmente se sintió un poco más fresca. Entonces, escuchó una conmoción afuera. Xiao Shiliu salió por un rato y regresó para decirle a Mu Jingse. El doctor Ji está aquí para sus rondas de sala. Hermana, pronto será nuestro turno. Si siente alguna molestia, puede decírselo al doctor Ji. Justo cuando Xiao Shiliu terminó de hablar, llegó el doctor Ji con algunos médicos jóvenes. Mu Jingse se acercó a la puerta. Después de que el grupo entró, caminaron directamente hacia Mu Jingse. Los jóvenes médicos del fondo seguían discutiendo su caso en voz baja. Ella realmente se despertó. ¡Qué milagro! El doctor Ji es increíble. Sin embargo, Mu Jingse no pudo escuchar sus palabras. Todo lo que podía ver era la figura que caminaba delante. Nadie más. 1 Shiliu significa 16. 2 Esta sopa borra la memoria de una persona para que pueda reencarnarse en la próxima vida sin las cargas de su vida anterior. Capítulo 473. Extrañándote como un río. Mu Jingse estaba atónito. Esto no fue por ninguna otra razón, sino porque era demasiado familiar. Tanto su figura como su vibra eran casi idénticas. Todo era tan familiar que Mu Jingse no se atrevió a moverse, temiendo que todo esto fuera una ilusión. ¿Paciente Mu Jingse? Una voz familiar le habló al oído de nuevo. Mu Jingse de repente volvió en sí. Al mirar esos ojos familiares, se pellizcó. Esto fue real. Huele. Ella no estaba soñando. El apellido familiar, la figura, la voz y los ojos parecían decirle algo a Mu Jingse. Él podría ser Jibuan. Debido a que la reacción de Mu Jingse no fue la correcta, el doctor Ji frunció el ceño y dio 2 pasos hacia adelante para verificar. Sin embargo, justo cuando dio un paso adelante, el paciente de repente extendió la mano y se bajó la máscara. El doctor Ji frunció el ceño. El médico detrás de él no pudo evitar querer decir algo, pero vio que el rostro del paciente estaba repentinamente cubierto de lágrimas. Su expresión era tan triste que él se congeló en el acto. ¿Qué estaba mal con ella? Mu Jingse estaba realmente feliz. Al mirar esos ojos familiares, no pudo evitar quitarse la máscara para finalmente ver la cara detrás de ella. Realmente fue Jibuan. Mu Jingse instantáneamente estalló en lágrimas. Finalmente había encontrado a Jibuan. Finalmente pudo volver a verlo. Estaba vivo y bien, no yaciendo allí sin vida.
Él estaba vivo. Mu Jingse nunca pensó que Ibuan viviría en el mismo mundo que ella. Cuando ella le había dicho a Jibuan que había venido de 30 años en el futuro, Jibuan había dicho que si se atrevía a morir, él la buscaría 30 años después. Ahora, finalmente lo había encontrado. Todo era como un sueño en el que todos sus deseos se habían hecho realidad. Sin embargo, Mu Jingse sabía que esto no era un sueño porque si lo fuera, no podría ver a Jibuan. En los años restantes de su vida anterior, lo había extrañado como un río. Su única esperanza había sido soñar con él mientras dormía, pero él se había ido por completo. Ni siquiera había aparecido en sus sueños. No lo había visto en 40 años. 40 años. Había pasado tanto tiempo que incluso si miraba su foto, temía no poder reconocerlo en el futuro. Después de 40 años, finalmente lo había vuelto a ver. Xiao Shiliu no esperaba que Mu Jingse reaccionara tan anormalmente y arrancara la máscara del médico sin motivo. Este era su salvador. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó hablar a Mu Jingse. Jibuan. Xiao Shiliu estaba un poco aturdido. Debido a que todos lo llamaban Dr. Ji, ella no había notado su nombre completo, pero los médicos detrás de él lo sabían. ¿Cómo sabe ella el nombre del Dr. Ji? ¿Lo conoce? Mu Jingse no pudo escuchar su discusión, ni tampoco Jibuan. En el momento en que Mu Jingse gritó su nombre, su mundo de repente se aclaró y pudo ver su rostro con claridad. Sin embargo, todo cambió después de que ella lo llamó por su nombre. Jibuan la miró a la cara y no reaccionó durante mucho tiempo. Había tenido ceguera facial desde que era joven. Podía ver las caras de todos, pero los olvidaría tan pronto como los viera. No dejarían una impresión en su mente. Claramente había sido llamado un genio desde que era joven, ya que podía recordar todo rápidamente y se había saltado grados de manera rutinaria en la escuela. Aunque se había convertido de un joven genio en el médico más prometedor, había pasado menos tiempo que la persona promedio. Sin embargo, a pesar de su cerebro excepcional, no podía recordar las caras de las personas. Solo podía confiar en sus voces y su físico para distinguirlos. Afortunadamente, aunque no podía ver las caras y no podía recordar las caras de las personas, eso no afectó su capacidad para tratar enfermedades y observar las expresiones faciales. El único problema era que no podía recordar una cara después de verla. Sin embargo, después de tantos años, cuando ella gritó su nombre, de repente pudo ver su rostro con claridad y recordarlo claramente. Jibuan miró a Mu Jingse aturdido y no pudo evitar recordar un sueño que había tenido durante mucho tiempo. Siempre soñó con una persona. Una niña, para ser específicos. Parecían estar atrapados en alguna parte, y podía ver su rostro. En sus sueños, bajo la tenue luz, su mirada recorrió su rostro y lo memorizó poco a poco. Tenemos que estar juntos en nuestra próxima vida, así que Dios, por favor, no me dejes olvidar su rostro. Solo tengo que recordar su rostro. Estaba extremadamente ansioso y solo esperaba recordar su rostro. Al final, murmuró que no quería olvidarla. En el pasado, Jibuan no se llamaba Jibuan. Lo habían llamado Jitiankai I porque sus padres pensaban que era un genio. Sin embargo, después de recibir este nombre, siguió sintiendo que ese no era su nombre. Cada vez que lo habían llamado así, no había reaccionado en absoluto. Más tarde, cuando había ido a la escuela, al ver que nunca escribía su nombre ni respondía cuando lo llamaban, la maestra había ido a buscar a sus padres. Después de algunas conversaciones, al enterarse de su sueño, el maestro sugirió que sería mejor darle un nuevo nombre. Luego, cambió su nombre a Jibuan II, lo que implica que no quería olvidarla. Después de haber cambiado su nombre, esa sensación de sentimiento había desaparecido y había comenzado a tener un sentido de pertenencia. Desde entonces, respondía cada vez que lo llamaban por su nombre y escribía su nombre en clase y durante los exámenes. Sin embargo, a pesar de cambiar su nombre, todavía olvidaría cómo se veía cuando despertó. A medida que crecía, el sueño se hizo más y más claro. En el sueño, podía recordar claramente su rostro, pero cuando despertó, ya no podía recordarlo. Jibuan ya había renunciado a este sueño, pero de repente había visto su rostro ahora. Esta fue la primera vez que vio la cara de una persona con tanta claridad. Esta fue la primera vez que recordó una cara. Entonces, el rostro con el que había soñado pero olvidado al despertar finalmente se hizo claro. Fue ella. Era esa cara. Soñaba con este rostro todas las noches. Esta era la cara que quería recordar sin importar nada. Jibuan no entendía por qué tenía que recordar esta cara. No era una cara bonita.
Además, había sido hospitalizada después de sufrir un accidente automovilístico, por lo que su rostro estaba pálido y demacrado. En combinación con el hecho de que estaba llorando y su rostro estaba cubierto de lágrimas, no se veía bien sin importar cómo la mirara. Sin embargo, no podía quitarle los ojos de encima. Esto fue porque lo había visto. El rostro que había estado persiguiendo durante más de 20 años finalmente apareció ante él. Había esperado tanto el momento en que ella finalmente apareciera. Todo parecía destino. Su cara no muy bonita y sus lágrimas instantáneamente tiraron de su corazón y alma. Después de un momento, no pudo evitar decir, deja de llorar. Buscó a tientas en su bolsillo un pañuelo y se lo entregó. Luego espetó, no quiero verte llorar. Quiero verte sonreír en su lugar. Los médicos detrás de él y la enfermera que lo había seguido se sorprendieron cuando escucharon esto. ¿El doctor Ji realmente había dicho tal cosa? Ji Wuan también se sorprendió después de decir eso. No sabía por qué había dicho eso. Afortunadamente, pareció ser efectivo, ya que finalmente dejó de llorar. Sin embargo, un segundo después, las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Mu Jingse. En su vida anterior, había querido verla llorar. En esta vida, había dicho que quería verla sonreír. Se sentía tan bien. Ji Wuan. ¿Por qué estaba aún más triste ahora que él había dicho eso? De repente se sintió ansioso. Tú. Al ver que estaba ansioso, Mu Jing se levantó la mano y se secó la cara. Sus lágrimas aún no se habían secado, pero reveló la sonrisa más brillante. Está bien, no lloraré más. Si quieres verme sonreír, sonreiré por ti. Ji Wuan no pudo evitar reírse cuando la vio sonreír. 1 Tiankai significa genio. 2 Wuan significa nunca olvidar. Capítulo 474. Final, 1. Ji Wuan ni siquiera sabía cómo salió de la sala. Cuando regresó al consultorio del médico por costumbre profesional, los médicos que lo seguían no pudieron evitar sentir curiosidad. Doctor Ji, entonces conoce al paciente en la sala 36. Así es. ¿Por qué no te escuché mencionar eso antes, doctora Ji? No es de extrañar que estuvieras tan desesperado por salvarla anteriormente. Ji Wuan se quedó atónito cuando escuchó eso, recordando la noche en que estuvo de servicio hace más de un mes. Cuando trajeron a Mu Jingse, la situación en realidad había sido muy peligrosa. Básicamente había sido inútil, pero por alguna razón, sintió que no podía darse por vencido. Tenía la vaga sensación de que si no salvaba a esta persona, lo lamentaría por el resto de su vida. Por lo tanto, se había negado a rendirse. A pesar de que su corazón se había detenido, él no se había rendido. Al final, finalmente la había arrebatado de las puertas del infierno y obrado un milagro. Desde que la salvó, Ji Wuan se había estado preguntando por qué había tenido estos pensamientos en ese entonces. Sin embargo, después de ser salvada, no se había despertado. Después de un tiempo, Ji Wuan no pudo ver nada especial en ella, por lo que pensó que era solo su imaginación. Por desgracia, no había esperado que cuando ella despertara, todo cambiaría debido a un solo nombre. Pareció darse cuenta de repente de por qué se había sentido así en ese entonces, así como por qué estaba ciego. Podía ver las caras de las personas, pero no podía recordarlas porque primero necesitaba recordar la cara de ella. Su único deseo en el sueño era recordar su rostro. Tal vez fue porque había tenido miedo de olvidarla o confundirla, por lo que prefería no recordar la cara de nadie más. Solo había querido recordar su rostro. Nunca había entendido por qué su yo del sueño había orado con tanta sinceridad y desesperación, pero hoy, de repente lo entendió. La ceguera facial era muy dolorosa, pero para encontrarla, todavía había estado dispuesto a pasar por esto por los siglos de los siglos. Ji Wuan dejó escapar un suspiro de alivio. Como médico y ateo, no creía en la reencarnación. Sin embargo, todas estas coincidencias parecían probar que efectivamente había un destino tan maravilloso en este mundo. Incluso sospechó que este paciente llamado Mu Jingse podría haber tenido el mismo sueño que él antes. Se sintió genial poder ver claramente y recordar la cara de alguien. A pesar de su apretada agenda, Ji Wuan no pudo evitar querer visitarla. Por lo tanto, incluso si no estaba en camino, pasaba por la sala de Mu Jingse 6 veces al día. Cada vez que pasaba, se daba cuenta de que ella siempre lo notaría de inmediato y le sonreiría alegremente. Parecía estar mirando la puerta, esperando a que él pasara. Y como él había dicho que quería verla sonreír, ella siguió sonriéndole. Cada vez. Después de pasar 6 veces y ver esas 6 sonrisas, el corazón de Ji Wuan estaba hecho un desastre. Por lo tanto, se contuvo y dejó de pasar por delante de su habitación.
Mu Jingse estaba muy decepcionado cuando dejó de venir. Shiliu, ¿cuándo puedo levantarme de la cama? Incluso si todavía no puedo caminar, puedo sentarme en una silla de ruedas. Quiero salir. Hermana, si hay algo que quieras, puedes decírmelo. Es inútil decírtelo. Pero todavía tienes que recuperarte. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Qué está pasando? Algo muy importante. Quería ver a Jibuan. Un día aparte de él se sentía como 3 años. Claramente estaba justo frente a ella, pero no verlo se sentía realmente terrible. ¿Qué más podría ser? ¿No deseas ver al Dr. Ji? Sí, el Dr. Ji es muy guapo e impresionante, y es uno de los médicos más populares e impresionantes de su departamento. Muchos pacientes y colegas están enamorados de él. Pero hermana, despierta. Tú eres solo uno de ellos. De ninguna manera. Estamos destinados a estar juntos. Mu Jingse se negó a aceptar esto. Xiao Shiliu miró a Mu Jingse con impotencia. Su hermana mayor estable, que nunca había estado enamorada, estaba condenada. Esta fase rebelde había llegado demasiado tarde. Era sencilla pero segura de sí misma, por lo que estaba totalmente más allá de la redención. Ella insistió en que estaban destinados a estar juntos. Al pensar en Mu Jingse estirando el cuello para mirar hacia la puerta, esperando ver a Jibuan, y la forma en que sus ojos parecían ansiosos por quitarse la máscara del médico nuevamente mientras hacía sus rondas, Xiao Shiliu tenía mucho miedo de que su hermana sería expulsado del hospital por albergar malas intenciones hacia el médico. Xiao Shiliu también estaba muy indefensa al verla tratar así a su salvador. Ella sintió que esto debe ser culpa del autor. Fue porque había usado el nombre de su hermana mayor sin cuidado en su libro que su hermana mayor se había vuelto tan extraña. Xiao Shiliu dejó en secreto otro comentario sobre la novela. Al final, el autor no pudo más y la bloqueó. Incapaz de acosar más al autor, Xiao Shiliu solo podía rezar en secreto para que Mu Jingse no fuera expulsado. Afortunadamente, el Dr. Ji fue magnánimo, por lo que al final se quedaron en el hospital. Sin embargo, Mu Jingse también hizo suspirar a todos, ya que comenzó a preguntar frenéticamente sobre la situación del Dr. Ji. Parecía que ella estaba tratando de cortejarlo y no tenía la intención de dejarlo ir. Sus colegas en el hospital descubrieron rápidamente que otro paciente se había enamorado del Dr. Ji y preguntaba por él. Todos estaban acostumbrados porque no era la primera vez. Siempre había pacientes que venían a hacer preguntas. El Dr. Ji no solo era popular entre sus colegas sino también entre los pacientes. Ninguno de ellos se sorprendió al ver a Mu Jingse preguntando por ahí. Observaron divertidos cómo Mu Jingse, que aún no podía levantarse de la cama, agarró a todas las enfermeras y les preguntó sobre el Dr. Ji. Solo dijeron lo que pudieron. Más tarde, se volvió aún más impresionante cuando pudo levantarse de la cama y sentarse en una silla de ruedas. Cuando no tenía nada que hacer, esperaba al Dr. Ji en la puerta de la sala. Cuando la doctora Ji estaba trabajando en la oficina, echaba un vistazo en secreto. Además, todos se dieron cuenta de que Mu Jingse de alguna manera conocía algunas de las preferencias del Dr. Ji. Parecía saber algunas cosas que incluso ellos no sabían. Lo que fue aún más extraño fue que parecía tratar a Mu Jingse de manera diferente. El Dr. Ji generalmente se mantenía alejado de los pacientes, negándose cortésmente a cualquier cosa que excediera su deber como médico. Si fuera cualquier otro paciente, la habría tratado con frialdad. Él también parecía preocuparse por ella. Cada vez que la mencionaban, prestaba más atención. Todos sintieron que podrían conocerse, pero ese no parecía ser el caso. En cualquier caso, era bastante extraño. Sus colegas en el departamento de pacientes hospitalizados vieron que los ojos de Mu Jingse brillaban como un radar, mirando constantemente a la doctora Ji a pesar de que aún no se había recuperado. Debido a que todavía estaba en la universidad, Xiao Shiliu cuidó más a Mu Jingse. Todos los días, miraba a su hermana con una mirada que decía mi hermana mayor está loca y mi hermana mayor es completamente inútil. Era como una madre anciana que estaba preocupada por su hija. Sin embargo, no importaba lo preocupada que estuviera Xiao Shiliu, su hermana mayor rebelde iría directamente al Dr. Ji sin volverse atrás, luciendo enamorada todos los días. Mu Jingse no lo estaba haciendo a propósito. La razón principal por la que hizo esto fue que la sensación de recuperar lo que había perdido era demasiado preciosa, haciéndola sentir feliz con solo mirar a Jibuan todos los días. Después de tanto esperar, se sintió muy feliz de volver a ver a su amado y se sintió como si estuviera flotando en una nube.
En un mundo diferente, Ji-Wuan seguía siendo un príncipe azul, pero ahora había una sensación adicional de abstinencia. Incluso una bata blanca ordinaria se veía diferente en él. Todos los días, Mu-Jing se seguía burbujeando de felicidad. Ella cooperó activamente con el tratamiento, queriendo recuperarse lo más posible. Ella lo estaba haciendo bastante bien. En poco tiempo, a sus colegas les empezó a gustar aún más Mu-Jingse, lo cual era evidente cada vez que la mencionaban. Capítulo 475. Final, 2. Transmigrar a los años 80 para convertirse en madrastra de Five Big Wigs. ¿Por qué a todos les gustaba Mu-Jingse? Porque Mu-Jingse siempre fue muy entusiasta y cálido. Además, ella era fuerte y en realidad ayudaba mucho a todos. Mientras tanto, la actitud del Dr. Ji era confusa. En el pasado, durante mucho tiempo habría pensado en una forma de manejarlo si alguien lo cortejaba así, pero su actitud hacia Mu-Jing se parecía ser más tolerante. Esto provocó celos en otras personas que también estaban enamoradas de Ji-Wuan. También hizo que los colegas que tenían planes sobre el Dr. Ji se sintieran en conflicto. Sin embargo, algunas de las enfermeras que estaban casadas y solo admiraban a la doctora Ji le dijeron algunas palabras sinceras a Mu-Jing después de hacerse amiga de ella. Basado en apariencia, habilidad y carácter, el Dr. Ji fue una trampa. Sin embargo, no le faltaron defectos. De hecho, tenía un defecto fatal. Su madre era extremadamente desagradable. Esa madre suya da miedo. Encuentra a todos molestos por robarle a su hijo. Con frecuencia le lleva comida al Dr. Ji, y todos le tienen miedo cada vez que la ven. A su padre tampoco le importa. De todos modos, Dr. Ji es excelente en todos los aspectos, pero si realmente te casas, podría ser un poco problemático. Las palabras de las enfermeras fueron consideradas muy amables. En realidad, lo que era aún más aterrador era que, dado que tenía tales padres, la vida de su mujer podría arruinarse después de que ella se casara con él. Por muy buena que fuera la relación de la pareja, no sería capaz de resistir los estragos de sus suegros. Después de todo, era cierto que el Dr. Ji tenía una buena relación con sus padres. Su madre era difícil de complacer, pero estaba realmente dedicada a su hijo. Sin embargo, cuanto mejor fuera su relación con sus padres, peor sería para su nuera. Cuando Xiao Shiliu escuchó eso, se sintió aún más preocupada. Hizo todo lo posible para persuadir a Mu-Jing de que se rindiera y dejara de perseguir al Dr. Ji. Mu-Jing se sorprendió bastante al escuchar esto. En su vida anterior, no había experimentado tantos problemas, pero en esta vida, en realidad tendría problemas para tratar con sus suegros. Mu-Jing se preguntó por la familia de Ji-Wuan y escuchó que Yi-Wuan tenía un hermano menor. Todos rara vez habían oído hablar del hermano menor, pero cada vez que hablaban de Yi-Wuan y sus padres, solo se preguntaban cómo esa madre suya, parecida a un bandido, podría haber dado a luz a un hijo tan encantador. Simplemente tenía que ser una mutación genética. En privado, algunas personas incluso dijeron que Yi-Wuan podría no ser su hijo biológico y que debe haber sido recogido de la calle. Sin embargo, este rumor se detuvo rápidamente. El Dr. Ji se enojaría cada vez que alguien dijera esto frente a él. Después de preguntar durante 2 días, Mu-Jing se conoció a la leyenda. Ese día, el Dr. Ji fue a operar como de costumbre. Luego, Mu-Jing se escuchó que el consultorio del médico estaba bastante animado porque la madre del Dr. Ji había regresado. Mu-Jing inmediatamente se acercó con curiosidad. Cuando se acercó, escuchó una voz que alababa a Ji-Wuan. Mu-Jing se sorprendió cuando escuchó esa voz y aceleró sin pensar. Cuando vio quién era, se congeló en estado de shock. Esta persona era realmente familiar. A pesar de que había cambiado mucho, vestía ropa diferente y se veía arrogante, todavía era extremadamente familiar. Esta era la persona a la que había llamado mamá toda su vida, Lisa Odi. Mu-Jing se quedó atónito en el acto. Mientras miraba a la mujer con aspecto de bandida con las manos en la cintura, las lágrimas corrían por sus mejillas incontrolablemente. Habían pasado muchos años desde la última vez que vio a su madre. En la oscuridad de la noche, seguía pensando que había muchos lugares a los que no había llevado a sus padres. Ahora, la volvió a ver. Todos vieron aparecer a Mu-Jing. Mami Ji, que estaba hablando, sintió las miradas extrañas de todos y se dio la vuelta, solo para ver a Mu-Jing llorando. Cuando los otros médicos vieron llorar a Mu-Jing, pensaron que estaba llorando porque el Dr. Ji en realidad tenía una madre tan aterradora. Todos sabían muy bien que era difícil tratar con Mami Ji. Si supiera que había aparecido otra mujer que codiciaba a su hijo, Mami Ji volvería a mostrar su poder.
Todos comenzaron a sudar frío en nombre de Mu Jingse. No esperaban que Mamá Ji sintiera dolor por alguna razón cuando vio llorar a Mu Jingse. ¿Por qué lloras? ¿Te sientes mal? Dime, haré que mi hijo te trate. Es muy impresionante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Mami Ji ya había sacado un pañuelo para secarse las lágrimas. Lo que fue aún más impactante fue que Mu Jing se abrazó a Mami Ji y la llamó mamá. La forma en que la llamó mamá fue fuerte y conmovedora, lo que hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Esta fue la primera vez que vieron tal método de reconocer a un padre. Pensar que solo porque le gustaba el hijo de alguien, había llamado a la madre mamá en el momento en que se conocieron. Lo que fue aún más increíble fue que Mami Ji, que normalmente se sacudiría de inmediato a esa persona, en realidad respondió con un sí después de ser abrazada y llamada mamá. Cuando Daddy Ji regresó, Mu Jing-se también lo llamó papá. Por extraño que parezca, Daddy Ji se quedó atónito por un momento antes de responder con un sí también. Tanto Mami Ji como Papá Ji sintieron mucho cariño por Mu Jing-se a primera vista, tanto por ella que fue desconcertante. Incluso dijeron, si tan solo fuera nuestra hija. Mu Jing-se casi lloró cuando escuchó eso. No esperaba que en esta vida, Lisa Odi y Muten fueran en realidad los padres de Jibuan. Este fue el destino. No es de extrañar que todos dijeran que la madre y el hijo no se parecían en nada. Si el bandido Lisa Odi hubiera dado a luz a un príncipe azul como Jibuan, ¿no sería similar a una mutación genética? Mu Jing-se no esperaba volver a verlos de esa manera. También tenía una idea de quién era ahora el hermano menor. Mu Jing-se estaba encantado y feliz, pero los empleados del hospital sintieron que habían visto un fantasma. Nadie hubiera pensado que Mami Ji, que era una suegra aterradora a los ojos de todos, se transformaría en un ángel frente a Mu Jing-se. Todos los que presenciaron esta escena estaban aturdidos cuando se fueron. Xiao Shiliu, que había venido a buscar a Mu Jing-se, también estaba completamente estupefacto. Aunque todavía era joven, había hecho todo lo posible para cuidar a Mu Jing-se. Sin embargo, esto todavía no era suficiente a los ojos de Mami Ji. Esta sopa de pollo no se ve bien. Prepararé un poco para Jing-se mañana y traeré un poco de caldo de huesos. Mami Ji tenía miedo de que Xiao Shiliu no pudiera cuidar bien de Mu Jing-se, así que la fastidió. Xiao Shiliu quería decir algo, pero simplemente no tuvo oportunidad de interrumpir. Al enterarse de que Xiao Shiliu había solicitado permiso para venir, Mama Ji agitó la mano y le pidió que regresara y dejara a Jing-se a su cuidado. Xiao Shiliu se fue aturdido. En su mente, estaba pensando que su hermana en realidad era bastante inteligente. Al decir que estaban destinados a estar juntos, en realidad había estado hablando de ganarse primero a los padres del Dr. Ji. Quizás su hermana mayor estaba planeando que el Dr. Ji siguiera las órdenes de sus padres con respecto al matrimonio. Quería ganarse el favor de Mami Ji para lograr su objetivo y reunirse con el Dr. Ji. Ahora que lo pienso, no era imposible. Dado que el Dr. Ji y Mami Ji tenían una buena relación, esto podría ser factible. Xiao Shiliu se fue con la expresión de alguien que había visto las formas del mundo de los adultos. Cuando Jibuan regresó de la sala de operaciones, vio a su madre sosteniendo la mano de Mu Jing-se con cariño como si fueran una familia y él fuera solo un extraño. Al sentir algo, Mu Jing-se se dio la vuelta y vio a Jibuan. Inmediatamente le dedicó una brillante sonrisa. Cuando Mami Ji vio a Jibuan, dio un paso adelante y tomó su mano. Hijo, has vuelto. Has trabajado muy duro. Vamos, deja que mamá te presente a Jing-se. Me gusta mucho y quiero reconocerla como mi ahijada. ¡No! ¡No! Gritaron al unísono. Novela finalizada. Lo escuchaste en Kyokai Novelas Ligeras.